Hola pueblo bueno, gente fifí, pues estamos aquí nuevamente en su canal El Ciudadano TV, listos para hacer otro análisis de carácter político, un tema muy candente el día de ayer entre Jorge Ramos, que confronta nada más y nada menos que al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, antes que nada le queremos agradecer a la gente que ya se ha suscrito al canal. Si usted todavía no lo realiza, pues lo invitamos a que lo haga y que le pegue ahí a la campanita para que les mande la notificación cada vez que subamos un video. Y bueno, entrando en materia de este tema, queremos hacer mucho análisis, porque la verdad es que dio para mucho esta confrontación entre el periodista y el señor presidente. El primer punto es, a ver, miren, Jorge Ramos es un periodista reconocido de la cadena Univisión a nivel mundial, y ha tenido pues una carrera brillante. Pero en las conferencias mañaneras tenemos a reporteros desde portales de periodismo, youtubers, representantes también de los medios de comunicación tradicionales, en fin, hay una gama muy interesante de los compañeros que se presentan ahí en las mañaneras. Y el primer punto que queremos precisamente destacar es que cuando llega Jorge Ramos, el gran periodista de carácter internacional, el presidente, cuando abre la ronda de preguntas, dijo que le iba a dar la palabra a Jorge Ramos. Y entonces ahí lo primero es que, pues sí, hay periodistas de primera y periodistas de segunda. Quiero entenderlo así cuando hay esta distinción. Y bueno, obviamente ahí inicia toda la situación problemática que se presentó durante la conferencia. Si Jesús Ramírez, cuando Jorge Ramos le plantea que quiere hacer las preguntas, y seguramente Jorge Ramos le dijo, yo quiero darle un agradecimiento al presidente porque por su apoyo con lo que viví en Venezuela, en la entrevista aquella tan difundida en los medios de comunicación con Maduro, en donde lo retienen y le quitan todo su equipo, pues seguramente pues es así como que, pues le va a dar un agradecimiento y pues ahí está, y luego va a preguntar. Y seguramente pensaron que el estado de ánimo de Jorge Ramos iba en ese sentido a favor del señor presidente. Ahí se inicia precisamente esta situación, y si ustedes ven y revisan esa entrevista, empieza Jorge Ramos dándole ese agradecimiento. Luego, segundo punto, para dos preguntas que hizo Jorge Ramos, se llevaron más de 20 minutos las respuestas, en ese intercambio también que hicieron. Ahí hay un problema, tanto bueno, en este caso del periodista no, porque él hace las preguntas. La pregunta que se tendría que hacer la gente cercana al presidente, para que lo puedan en ese momento orientar, es por qué se tarda tanto para preguntas concretas exponer una serie de elementos que ahorita vamos a ver los diferentes subtemas que salen de una sola pregunta. Y obviamente esto va alimentando, ¿no? Pues las críticas que se van concatenando una tras otra con cada uno de esos subtemas. Las dos preguntas, una tenía que ver con el tema en cuestión, que era la estrategia de seguridad, en donde Jorge Ramos le dice, a ver, señor presidente, las cifras que tiene usted, su gobierno, lo que están prediciendo es que va a ser una administración muy sangrienta, porque los datos recabados hasta ahorita, lo que avecinan es que en su gestión es más sangrientas que las dos anteriores. El señor presidente se trata de defender, pero no se dio cuenta de que el promedio de muertes que tiene en ese momento por mes, si lo multiplican por el número de días del mes, perfectamente lo que decía Jorge Ramos en la afirmación, ahí estaba, ahí coincidían, había una coincidencia total. Entonces, si tienen en alguna de las cifras, recuerdo que decía 71 muertes, pues si lo multiplican por 30, pues son más de 2100 o 2100 muertos. Entonces, se empezó a entablar una discusión de algo donde no había discusión, porque las cifras sí eran comparativamente las mismas. Y la segunda pregunta era sobre la decisión del gobierno mexicano de no confrontar a Donald Trump. De la primera pregunta es donde se origina toda la problemática, todo el show, y que bueno, muchos le han dicho a Jorge Ramos en las redes sociales que es un showman del periodismo, y pues a lo mejor sí. Lo cierto es que ahí el presidente, primero, iniciando con un asunto de distinción y preferencial para un periodista, pues obviamente ahí inmediatamente, ahora sí que le dieron la mano y se tomó el pie. Si son las cifras iguales, yo no entiendo
cómo teniendo a su secretario de seguridad, a Alfonso Durazo, lo dejó Alfonso Durazo al presidente irse en banda. O sea, la verdad, ahí sí es muy doloroso ver a un personaje, además bastante oscuro, Durazo, que haga ese tipo de acciones. Una tarjetita le debió haber acercado al presidente para que no se fuera en banda. Para decirle, sí, señor presidente, son las mismas cifras, en fin, acercándose él, a lo mejor hasta el presidente le hubiera dicho, a ver, Alfonso, da respuesta. Pero no quiso aventarse el tiro él de confrontar a Jorge Ramos y deja a su jefe que se vaya en banda. Otro de los elementos a considerar es que cuando el presidente da una respuesta, y eso es en todos los temas, salen subtemas sin sentido, porque dentro de la argumentación, el contexto que quiere dar el presidente a preguntas concretas, se va ampliando el abanico y pues obviamente se va perdiendo el sentido de la pregunta, pero además muchas veces el presidente va hilando tema tras tema y se pierde él mismo respecto a la pregunta y le da carnita a los periodistas. Fíjense bien, de la pregunta esa original de Jorge Ramos, ustedes vean la entrevista, habla de la libertad de expresión. Habla de que hay medios conservadores y liberales, que eso ya es un choro que se trae desde hace meses. Habla de que el periódico Reforma es un partido. Yo no sé, ahí habría que notificarle al INE que ahora ya el periódico Reforma es un partido político. Y también entró a la discusión sobre si las fuentes periodísticas, que si sí se deben de dar o no se deben de dar. Obviamente toda la gente que se dedica al periodismo sabe perfectamente que ninguna fuente se puede en ese momento dar a conocer, y lo primero que tiene que hacer el periodista es incluso la muerte o la cárcel antes que dar a conocer su fuente periodística. Y esto en relación a la carta que exhibió el periódico Reforma respecto a lo que fue la petición de la Presidencia de la República para que los españoles se disculparan. Entonces, estamos viendo una serie de errores que van haciendo que la investidura presidencial se vaya desgastando, y la verdad sí es muy lamentable, porque yo no me gustaría que regresáramos a la época de Fox, o a la de Calderón, o a la de Peña Nieto, porque a ese presidente se le puede acusar de todo, pero por ejemplo, culturalmente es abismalmente diferente a los otros. Entonces, pero este tipo de acciones son los que van haciendo que se vaya cometiendo estos errores. Luego, con micrófono abierto, los periodistas tienen la posibilidad de no escuchar solamente al presidente, sino la réplica de la contrarréplica. Y esto también es algo que está bien en un debate, pero yo me pregunto, ¿la intención de las conferencias de prensa son debatir? ¿O la pregunta que tiene que ver con algún tipo de información lo que tendrá que dar es proporcionar datos respecto a la información que está vertiendo la Presidencia de la República? Porque de ahí se puede desencadenar en un futuro muchas situaciones. E insisto, creo yo que los secretarios de Estado, todas las personas involucradas en cada uno de los temas, no pueden dejar al presidente descubierto. Yo no los veo que vayan armados con tarjetas, no los veo que vayan armados con información. Yo los veo ahí, respetando la voz de la presidencia, al presidente, pero cuando hay algún error, pues hay que acercarse y tratar de corregir el asunto. Si estas conferencias se empiezan a convertir en esto, obviamente se va a convertir todo ello en un desastre de tamaño monumental. Ayer fue un aviso. Ojalá lo considere el propio presidente, la gente de comunicación, para que vayan dándole orden a todo lo que se presenta y se pueda en ese sentido homologar incluso la información. Hemos visto en las conferencias cómo el presidente, una vez que ya dio una información ese día o un día anterior, alguno de sus secretarios los desmiente. En esta misma semana, Jiménez Espriu, el secretario de Comunicación, dijo que no había indicios de corrupción en el tema del aeropuerto de Texcoco. Y al día siguiente, en la mañanera, el presidente dijo que sí lo había. Y así hay muchos ejemplos que, bueno, por obvias razones de tiempo no los vamos a señalar ahí, pero que ustedes se han podido dar cuenta. Del lado de los periodistas, yo creo que se tienen que tomar en serio todos aquellos columnistas, articulistas, directores de periódico,
que ya vieron que Jorge Ramos fue capaz de ir y poner en jaque al presidente. Bueno, ellos que están en desacuerdo, pues que se apersonen y que le pregunten de manera directa al presidente todo lo que escriben en sus artículos, en sus periódicos. A mí me gustaría ver a Juan Pardinas ir a confrontar al presidente respecto a todos los dichos del periódico Reforma. Para eso le pagan a Juan Pardinas. Juan Pardinas, que siempre se ha mostrado como el gran intelectual y que él es impoluto también, porque la intelectualidad también se las da de esas. Bueno, pues lo quisiera ver ahí en la conferencia mañanera, que no mande a su reportero, que el reportero o la reportera que está representando a Reforma no se atreve a decirle al presidente, oiga, no hable mal de mi medio, como sí lo hizo Jorge Ramos, Y además le dijo mentiroso al presidente, no se escuchó totalmente, pero sí le dijo que eso no era cierto, lo que estaba afirmando el señor presidente. Y dijo Jorge Ramos que él tenía ya años trabajando en el periódico Reforma y que no era cierto lo que estaba diciendo. Eso es decirle mentiroso al presidente. Entonces, sí, ojalá, en este caso, Juan Pardinas pueda asistir. Y bueno, el resto de los periodistas, Raimundo Riva Palacio, y bueno, la lista es larga, para que tenga otro nivel las conferencias mañaneras. Y así el presidente o se prepara mejor o avienta a los secretarios de Estado para que ellos den respuesta, o definitivamente las conferencias se hagan bajo otro formato o ya no se realicen. Y relacionado con el periódico Reforma, miren, quien ha seguido más o menos la trayectoria de ese periódico, lo que es cierto es que los articulistas relacionados con la izquierda, como Carmen Aristegui, Granados Chapa, incluso el propio Jorge Ramos, han tenido sus espacios ahí en el periódico Reforma y de ahí no los han quitado. A diferencia de lo que sí ha pasado en los medios electrónicos, como el caso de Carmen Aristegui, esta gente ha estado ahí. Es decir, si Andrés Manuel López Obrador metió las manos por Carmen Aristegui para que ahora esté en Grupo Radio Centro, pero no puede decir que fue despedida del periódico Reforma. Entonces, son medias verdades, medias mentiras, pero lo que es cierto es que en este momento se tiene a las conferencias mañaneras como un referente para tener información y para este tipo de espectáculos. Desde luego que se agradece que el presidente tenga este formato de apertura, de diálogo circular, dice él, pero todo esto sí quiero señalarlo, que no se hubiera presentado si el presidente, no quiere decir que no le diera la palabra, fíjese bien, no quiere decir que no le diera la palabra a Jorge Ramos, pero no con esa distinción que sí lo que marca la diferencia es con otros periodistas, y entonces hay periodistas de primera y periodistas de segunda, pero además lo que deja entrever es que hubo una plática previa entre Jorge Ramos y alguien de presidencia, en donde a lo mejor si él dijo, quiero darle un agradecimiento, entonces ahí es donde se compra ese boleto. Finalizo. Durante el día de ayer se estuvo diciendo que habían bajado la información de la Secretaría de Seguridad, que ya no aparecían las cifras, que la estaban maquillando, dimes y diretes en Twitter, y todo esto realmente se convirtió en una situación de mucha polémica que no tenía y no valía la pena. E insisto, ojalá Jesús Ramírez, el propio presidente, reflexione. Si el formato es pregunta-respuesta, que responda el presidente, pero directo. El tener un púlpito para moralizar al país, el tener un púlpito para tratar de ideologizarlo, la verdad es muy riesgoso como lo que vimos. Y a mí lo que me preocupa es que la investidura presidencial se puede desgastar incluso más que lo que pasó con Fox, con Calderón y con Peña Nieto. El día de ayer es para que pongan ahí atención la gente de presidencia, el propio Andrés Manuel López Obrador, y que pues no se trata de coartar la libertad de expresión, hay que buscar de qué manera puede ser más eficiente desde los periodistas en sus preguntas y desde la presidencia con las respuestas, porque el estar bien informado no quiere decir que tenga que ver show y no tiene que ver nada con el raspar la investidura presidencial. Pero la mejor opinión, como siempre, es la de ustedes. ¿Qué opinan al respecto? Ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y nos vemos en el siguiente análisis.